Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí de vuelta en Palabras con CRIE. Y pues como saben, siempre tenemos invitados excelentes. En esta ocasión, pues ahorita ella nos va a ir contando un poquito, pero tenemos a la maestra, licenciada, activista, y ahorita nos va a contar que muchas cosas otras más. Marisol Taboada. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. No, pues al contrario. Habíamos intentado que Marisol estuviera con nosotros, pero por una cosa o por otra, o su agenda, luego se nos enfermó de la garganta y pues ya saben que necesitamos aquí porque ahorita que la escuchen pues van a ver que tiene una gran diversidad de temas y es una persona súper profesional, entonces por Gracias. eso quisimos invitarla también en este podcast. Marisol, cuéntanos un poquito. Y ahorita yo dije un poquito de todo lo mucho que haces, pero cuéntanos, quisiéramos empezar un poquito, casi todos nuestros invitados les hacemos esta pregunta. Por ejemplo, a ti en tu trayectoria escolar, por ejemplo en la primaria, ¿cómo te iba? ¿Eras así de cuadro de honor, promedio de 9-10, o cómo te iba a ti en la primaria? Nada que ver. ¿No? Nada que ver. A ver, ¿cómo estuvo? No, mira, yo era una niña muy extraña, realmente una niña muy extraña, porque pese a que siempre he sido pequeñita de altura, o sea, siempre fui como de las dos primeras, yo era la que hacía bullying. Yo me reconozco como una niña agresora y ahorita es algo que me preocupa mucho y que como que de alguna manera busco el enmendar lo que yo hice en el pasado, porque ciertamente en nuestros tiempos pues no veíamos como el efecto del bullying, ¿no? Pero yo sí lo reconozco, yo fui una niña bullying, pero también fui una niña muy inclusiva, porque hasta para hacer bullying juntaba gente diversa. O sea, tienes tus dos facetas ahí combinadas. Exactamente, sí, Okay. sí, porque, bueno, o sea, recuerdo que yo en la primaria en la que estuve, era una primaria que pues daba muchísima apertura a las personas con discapacidad a que entraran y todo, y realmente sí había una inclusión previa a que existiera tal cual el término de la inclusión. Eso era algo bien padre, entonces parte de mi grupo delictivo criminal lo formaban. Ok. Oye, y por ejemplo en las materias, ¿cómo te iba? Ay, mira, es que realmente nunca fui una niña de 10. Ajá. Realmente era, tomaba decisiones anuales. Es algo muy raro. Pero yo decía, este año quiero poner atención, este año no quiero aprender nada. Así. Y todo dependía de la primer libreta que agarraba y si escribía bonito o escribía feo. De eso dependía todo el año. Entonces, si yo escribía con letra bonita, todo el año iba a ser pacífico, iba a ser bueno, iba a estar con excelentes calificaciones, era un problema académico. Digo, no era así como que te sacara 10 ni mucho menos, pero pues un 7, un 8, hasta los 9 sin problema. Eso sí, jamás sin estudiar. Mira. Ya sé. Ok. Bueno, eso por ejemplo en la primaria. ¿Y cómo fue tu transición a la secundaria? ¿Cómo viviste ese cambio? Viví el sueño. ¿Sí? Sí. ¿Por Sí, viví qué? el sueño porque pues yo pertenecía al grupo de las populares, me iba muy bien académicamente, entonces pues realmente mi secundaria estuvo muy divertida, fue algo muy placentero. Yo creo que fue la mejor temporada de toda mi vida. ¿Ah, sí? ¿La secu? Sí. Ok. ¿Y luego la prepa? Ay, no, la prepa, no hablemos de la prepa. Porque sí fue ya más complicado ahí. Fíjate que con la prepa podríamos inclusive hacer un documental de todas las cosas que nos pasaban. O sea, estaba en la prepa que le decían al Moloyita de Morales. Terminó como 2 o 3 años después de que yo salí con denuncias por abuso en contra de los estudiantes. No, ya. Y a nosotros nos tocó la parte más así como la más fea. O sea, donde eran más estrictos, donde hubo castigos corporales, donde había un atropello total y absoluto de los derechos de los estudiantes. Es más, de derechos humanos. O sea, no, vámonos a decirlo directamente. O sea, realmente sí hubo una cuestión de acción y de omisión por parte de todas las personas que intervinieron ahí. Fue, la verdad, una de las peores etapas de mi vida. Oye, pero bueno, por ejemplo, tú ahorita que lo analizas y lo ves porque tú que eres abogada, tienes como todo este panorama, pero cuando estabas ahí,
O sea, quizás tú decías, bueno, esto no está bien y todo, pero como que no dimensionabas qué tan grande estaba siendo esa situación, ¿o sí? Lo que pasa es que tú ves normal lo que todo el mundo te hace parecer normal. O sea, si te pones en el cerebro de un adolescente de preparatoria que todavía no tiene concretado el puedo o no puedo hacer, el tomo una decisión o no tomo una decisión, porque todas tus decisiones están ligadas y están determinadas por tus papás, pues en teoría tus papás son quien debería de estar pugnando por esa cuestión, son los que te van a decir si está bien o está mal. Pero el tiempo social en el que a nosotros nos tocó estar en la prepa, porque pues, ya no fue hace 5 años, estamos hablando de hace 15 años, no había un auge en donde tú dijeras, los papás sabían a dónde ir, los papás sabían que eso era incorrecto. O sea, estábamos en un tiempo todavía muy oscuro para que los papás también pudieran expresarlo, porque si te pones a pensarlo, nuestros papás eran hijos de papás que educaban como militares, ¿no? Sí. Entonces, si tú no te atrevías ni siquiera a decirle a tu papá, oye, no estoy de acuerdo a esto, pues bueno, también cómo vas a educar hijos que levanten la voz y que digan que no. Entonces, es como generacional esta cuestión. Sí. Digamos, a mí todavía me tocó la parte de sufrirle, porque pues los papás todavía decían, bueno, pues es que es una escuela exigente. No era una escuela exigente, era una escuela que maltrataba y humillaba alumnos. Entonces, en esa cuestión considero que faltó un tanto de comunicación tanto de papás y de autoridades, porque las autoridades jamás se inmiscuyeron en este tema, pese a que ellos sí tenían la obligación y pese a que ellos sí sabían que eran delitos los que se cometían. Ya. Oye, y es que ahorita tocaste un punto muy interesante que a veces pasa en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces esa entre comillas, ser estricto, a veces ya raya en lo agresivo, en algún grado de maltrato hacia los niños, y a veces los papás lo ven bien? O sea, como esto de que, es que ese maestro es bien estricto, es muy estricto, ¿no? Pero a veces ya o sea, se pasa un poco en ese punto y no lo vemos. O sea, pensamos que está bien porque venimos de ese tipo de crianzas y hasta a veces hay comentarios así como en las redes medios extraños, ¿no? De que dicen, pues es que a mí me pegaban y ahora soy un hombre de bien. Ay, Dios mío. A veces pensamos eso, ¿no? Que ese tipo de crianza quizás, pues en su tiempo que era como que a lo mejor la costumbre, pero si lo vemos, pues los índices de violencia que tenemos ahorita ya en los adultos, pues muchas veces viene desde esa parte, ¿no? De que la normalizamos esa violencia desde la crianza y creemos que son las formas de resolver muchas de las situaciones. Pero fíjate qué interesante que tú has como todo este panorama que nos platicas de lo que sucedía, ¿no? en la prepa, y este punto que tú viste, ¿no te distrajo, por ejemplo, en cuanto a lo académico, a tus calificaciones? Ahí ¿cómo te fue? No podía. ¿No? No. Por lo mismo. Mira, parte de lo que hoy se considera discriminación, Ajá. es el cómo nos sentaban. O sea, en la prepa era el mejor promedio estaba hasta atrás, el peor promedio era adelante. Entonces evidenciaban quién tenía un menor desarrollo académico, porque al final de cuentas no estamos hablando de una inteligencia, estamos hablando solamente de un sector de las inteligencias. Exacto, sí. ¿No? Entonces era pues un acto discriminatorio. Segundo, era totalmente abusivo porque, por ejemplo, yo tenía buen promedio. En general, ahí tuve un buen promedio por miedo a perder lo único que me mantenía cuerda dentro de esa escuela, que eran las parescolares. Era lo único que valía la pena a mi ver, ¿no? Entonces, yo traía un promedio como de 8, o sea, te digo, nunca fui un excelente académico, ni mucho menos. Pero entonces, a mí, aparte de todo eso, me toca la fortuna de ser elegida por la asesora para ser acosada. Entonces llega un momento en el que a mí me ponen un compañero que está gigante delante de mí y yo no veía nada. Madre mía. Entonces, o sea, me paraba por chaparra, me paraba para ver el pizarrón y me regañaban porque me paraba. Siéntese. Ajá, y yo así de, es que ¿qué quieres que vea? ¿Cabeza, cuello, espalda? O sea, ¿por qué? Porque entonces no había una adecuación atendiendo a mi necesidad especial, que era
estoy chaparra. O sea, es una realidad. Por más que yo me esfuerce y que yo quiera poner atención con los otros sentidos, pues evidentemente si mi canal de aprendizaje, que es el visual, está tapado, pues mi promedio va a bajar, ¿no? Entonces empiezo yo a bajar de promedio y lejos de buscar una solución que diera con el remedio, ¿no? Lo único que hicieron fue, pues tienes que echarle ganas o te sacamos de animación. Esa fue la solución. Entonces, no había como una manera en la que tú no pudieras dejar de hacer los trabajos, dejar de estudiar ni nada de eso, porque el nivel de exigencia sí era muy alto y yo no niego, había maestros que eran muy buenos, pero por más bueno que seas académicamente, si no eres empático, no eres un buen maestro. Entonces, yo creo que no soy la única de mi generación ni de generaciones pasadas y yo creo que futuras a las mías, que considera que la preparatoria nos debe una disculpa. Y nos debe una reparación del daño inclusive, porque hoy por hoy los delitos en contra de menores no prescriben. Yo fui buleada, y no solamente por mis compañeros, o sea, que era lo de menos, porque al final de cuentas, de alguna manera me defendí, pero yo fui buleada por la autoridad, yo fui buleada por mi directora, por mi asesora. Entonces, son cosas que hasta la fecha uno arrastra. ¿Por qué? Porque, tal cual lo digo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, a mí me dijeron, tú no eres lo suficiente bonita para pertenecer a este grupo. Tú no eres lo suficientemente bonita ni delgada para pertenecer aquí. Madre, ¿sale? O sea, son cosas que hoy, que yo he trabajado y que he podido de alguna manera sacar, bueno, todavía las cargo. Entonces, imaginemos otras personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de trabajarlo, de ser resilientes, ¿cómo está afectando la vida diaria todo lo que nos dijeron? Y en la edad, ¿no? O sea, la adolescencia. Claro, híjole, porque o sea, te decían, mira, a mí, y lo digo así de frente, la asesora me dijo, tú no vas a pasar de la preparatoria porque lo único que buscas es embarazarte de tu novio para que te mantenga. O es adivina dónde estoy, ¿no? O sea, aquí estoy, años después, siendo un éxito. Considero que mi vida es exitosa porque soy feliz. Principalmente esa es mi manera de considerar o de medir el éxito. Sí. Soy muy feliz. Entonces, si yo me hubiera quedado con esas palabras, porque la realidad es que calan y la realidad es que duelen. Y siendo un adolescente que venga de alguien que se supone debería de estarte orientando o que se supone sabe cómo van a ser como las vidas de sus alumnos porque ha llevado ahí una cantidad de años, pues evidentemente me hubiera hecho mucho daño si yo me hubiera quedado con eso. Claro, no, pues sí. Fíjate, y a veces, muchas veces en las prepas, en las secundarias, todos esos tipos de comentarios todavía siguen existiendo. O sea, todavía hemos escuchado jóvenes que dicen, es que a mí me dijeron comentarios parecidos, ¿no? a estos. Oye, bueno, etapa difícil en la prepa, etapa difícil. Después de ahí, ¿qué te decides a estudiar? Yo siempre quise ser maestra de educación especial. Okay. Nunca en mi vida me imaginé ejerciendo una profesión que no fuera ser maestra de educación especial. Okay. Era una carrera que había elegido desde tercero de primaria y que pues nunca abandoné, ¿no? Lengua de señas pues hablaba desde chiquita, aprendimos a la par, ¿no? Como te digo, mi banda criminal. Entonces, realmente yo nunca tuve dudas sobre qué quería estudiar. Entré a la Normal del Estado, llegué hasta el último año y todo. Hubo ahí un tema legal, existe una denuncia, existen procedimientos. Por un tema de acoso sexual, termino siendo dada de baja definitiva de la Normal del Estado. Y pues con ello, para quienes no lo sepan, cuando te dan de baja de una normal, te dan de baja en todas las normales de todo México, entonces cierran tu posibilidad de estudiar educación especial. Hoy que soy abogada, yo les digo, hay maneras de hacerlo. En su momento, y hay que decirlo, tuve una pésima abogada que no tuvo la ética suficiente para decir, es un tema del que desconozco, es un tema que me queda a lo mejor un poquito grande. Debí de verlo derivado con un abogado que tuviera un poco más de experiencia, un poco más de conocimiento acerca de, porque yo perdí 5 años de mi vida y probablemente lo que hubiera sido el sueño de una Marisol anterior, porque de verdad yo quería ser maestra de educación especial y a mí se me cerraron las puertas por una falta de ética, volvemos a lo mismo. Entonces es un tema bien grave porque yo en este punto de mi vida, honestamente ya no quiero ser maestra. Pero si existe alguien que esté en esa misma situación, yo le puedo ayudar.
porque parte de mi reparación de mis experiencias y todo eso es precisamente eso, es saber cómo solucionar los problemas a los que yo me enfrenté, de los que yo viví y los que yo sufrí, y de alguna manera sigo pagando esta cuestión, porque al final del día me dicen, es que no estudiaste educación especial. Sí estudié educación especial. ¿Y tu título? No tengo título, pero les aseguro que soy mejor maestro que muchos maestros que sí tienen título. Claro. Y es una tristeza. Sí, y creo que como tú ahorita lo comentaste, ¿no? Tu caso que no fue llevado con la ética necesaria, como en todas las profesiones, ¿no? Hay gente con título que no siempre es el mejor profesionista, ¿no? Entonces, en todas las... Y fíjate que ahorita, bueno, este tema que tocas, creo que el sector educativo es uno de los más marcados en estos temas, que son muy fuertes, y hemos visto también que muchas veces los docentes, y por ejemplo las maestras, a veces no saben a dónde acudir, ¿no? O qué hacer, porque yo he escuchado, ¿no? que por ejemplo en una situación de estas que sufren algún tipo de acoso, van al sindicato. Y dices, ¿cómo al sindicato, verdad? O sea, si más bien deberías poner una denuncia. Sí. ¿Verdad? Pero yo creo que ese mismo desconocimiento de que acusan al sindicato y luego se quejan de que el sindicato no hace nada. Pero pues también dices, o sea, el sindicato no es un ente legal que pueda ejecutar o, no sé, hacer en esa parte, como sería más propio que tú llegues con una carpeta al sindicato, quizás, aquí ya está mi denuncia. Ya, claro. Y de aquí proceder, ¿no? Lo que pasa es que, mira, en muchas ocasiones no sabemos a qué autoridad le corresponde. Ok. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, Exacto. hay que entender que cada autoridad tiene una finalidad. Entonces, el sindicato tiene la finalidad de proteger los derechos del trabajador. Sí. Pero es protección del derecho del trabajador. No va a regular alguna otra cuestión que no sea la que le inmiscuye. Entonces, ¿le podrás dar parte? Sí. ¿De qué sirve? Pues bueno, existe un antecedente, existe algo que pudiera ser un indicio de prueba de que existe la comisión de un posible delito. Pero hay que ver a quién le corresponde. Supongamos entonces que estoy en el supuesto en donde yo soy maestra y estoy percatando de mí que a un niño, la directora, un maestro de educación física, su maestra de grupo le está haciendo bullying. ¿Sí? Ok, ahí en primero es entender una cuestión. Tú como docente, tu primer responsabilidad es con el niño, no es con la institución, ni es con los maestros, ni es con la directora, es con el niño. Porque el pupilo, el niño, el que está haciendo ahí, es el que está tutelado, es el vulnerable. Entonces tú eres la primer línea de defensa de ese niño. Entonces, parte de también saber defender niños es informarse. Exacto. Entonces, sí. Antes yo te lo justificaba diciendo, es complicadísimo saber. No, maestra, si ustedes tienen dudas, miren, en Meta, en inteligencia artificial, puedes preguntar lo básico y de ahí partir. Segundo, acérquense a un abogado y pregunten. ¿Sí? Tercero, una institución de gobierno tiene la obligación de decirle, si no es conmigo, ¿con quién es? ¿Sí? Entonces, las instituciones que van a proteger al niño va a ser Pepena, va a ser DIF. Entonces, nosotros tenemos que informar a estas dos principalmente. Y en tercer término, a la Secretaría de Educación. ¿Sí? Aquí puede ser SER o CEGE. ¿Por qué tenemos, o CEP? Tendremos que dar informes. ¿Por qué? Porque son los derechos de un niño, están siendo vulnerados por un adulto, por un menor, ¿por quién? ¿Sí? O puede ser también que la misma institución, como institución, esté vulnerando los derechos de los niños. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos, a partir de ahí, vamos a diferenciar entre que si es una cuestión meramente administrativa, supongamos, es un niño al que no se le da acceso a entrar a la escuela porque no pagó la inscripción. Okay, es un tema administrativo. ¿Qué necesitamos? Pues poner en conocimiento a la autoridad competente, que ¿quién va a ser? Pues CEP. ¿Sí? ¿Por qué CEP? Porque la que está obligada a otorgar la educación al niño es la CEP. Entonces, no hay una manera en la que el niño no pueda acceder a esa educación si se le da informe a la autoridad que le corresponde, si le están negando su boleta de calificaciones, si le están cambiando las calificaciones, porque acá traigo una boleta particular en donde traigo por un 9 y 10 y después se refleja 5 o 6. ¿Sí me explico? Estas cuestiones, pues obviamente tenemos que verlas con la autoridad que es la que está formando o llevando a cabo la carga curricular.
Sin embargo, si estamos hablando de un tema en donde el niño está sufriendo violencia al interior de su casa, nos llega un niño con un moretón, nos llega un niño con una herida, tenemos un niño que se duerme en clases, tenemos un niño con notables cambios, porque nosotros como docentes también somos habilidosos a la hora de detectar un niño y saber en gran medida de dónde viene esa cuestión que no está siendo normal. Sabemos de, le duele la pancita, pues sí, es que se comió de 3 dulces de chile, pues sí sabemos, pero oye, el dolor es recurrente, oye, nunca trae lonche. Cuando yo pregunto, oye, ¿te dan de desayunar? Pues resulta que no. Y mamá, pues es que ayer no hubo de cenar, ¿por qué? Porque papá llegó un poquito alcoholes y entonces pues decidió que ya nadie salía de la casa, ¿no? Este tipo de cuestiones nosotros como docentes también tenemos la obligación de dar parte y ahí nos correspondería a Pepena y a DIF, ¿sí? DIF va a hacer las cosas de una manera como amigable, vamos a decirle, es exhortando a las partes a llegar a un acuerdo y en pro y en la defensa de la familia, o sea, va de toda la familia, de que se constituya, de que continúe siendo una familia. Pepena no, Pepena tiene obligación de ver únicamente por los menores, por el bienestar de los menores. Entonces, si nosotros como persona ajena, supongamos que yo soy la señora de la tiendita, tengo una tiendita en la esquina de la escuela y estoy viendo la situación, también tengo una responsabilidad de poder denunciar y tengo el derecho de poder denunciar, ¿sí? Porque cualquier persona que tenga el interés en ayudar a un menor, como se presume que el menor no puede hacerlo por sí mismo, estará en posibilidades de denunciarlo. Ok. A ver, y por ejemplo, yo lo que he escuchado y al convivir con los maestros es que también hay ese temor del maestro de que por eso mejor yo no me meto. Ajá. Porque luego me toca a mí. Y luego los papás se van contra mí como maestro y yo estoy bien desprotegido. ¿Verdad? Eso es lo que se comenta, ¿no? Entonces, ¿qué tan o qué medidas puede tomar un maestro en ese sentido? Porque, por ejemplo, nos ha tocado maestros que dicen, no, es que yo no los presiono porque si les digo algo, ya, o sea, ya me fueron a balconear a no sé dónde, etcétera, ¿no? Ahí, ¿qué puede hacer el maestro? ¿Cómo se puede proteger o qué puede hacer en esos casos? Porque a veces quizás esa misma omisión está llevando a que estén pasando cosas, pero porque yo no me quiero meter, porque me vaya a meter en problemas, pues ahí los dejo. ¿Qué pueden hacer ahí los maestros? Y todavía más grave, porque te la pueden voltear. Los tenis o nada. Ajá. En donde ahora usted es el que lo está causando. ¿Sí? Eso sucede, es una realidad. ¿Qué podemos hacer como docentes? Bueno, en primer término, si ya existe una denuncia, existe un principio general del derecho que nos dice primero en tiempo, primero en derecho. Llevamos una presunción de que nosotros somos los que estamos diciendo la verdad y que lo demás se puede tomar como a parte de represalia, ¿sí? Segundo, tú tienes una planeación y en la planeación tú detallas cuáles son tus actividades, digamos, si estás frente a grupo. Si el problema se está suscitando fuera de aula, pues bueno, tendremos que ver el caso específico para poder orientarles en qué hacer o cuál sería la manera. Pero vamos, la mejor manera que tú tienes de protegerte en cualquier sentido es informar a la autoridad. Porque la autoridad no tiene conocimiento de tu existencia hasta que tú lo pones en conocimiento de que existes. Literal, suena reiterativo, pero es... ¿Cómo vas a ver que en la primaria El Patito Feliz existe una situación de tal modo, con tales maestros, con tales alumnos? La autoridad no tiene conocimiento. Entonces, tú lo tienes que poner en conocimiento para que ponga atención y pueda vigilar el derecho de ambos. Sí, y esa parte también es muy importante que la podemos revisar, porque fíjate que muchas veces nos ha tocado y hemos visto que los docentes, por ejemplo, en las escuelas, por no quererse meter en este tipo de situaciones, ha sucedido que luego el problema va avanzando y como tú dices, ya hasta después dicen, es que, bueno, desde quién sabe cuándo venía sucediendo y por qué no nos dijo. ¿No? Y es esta parte, ¿no? Donde es dices, la omisión. Ajá, o sea, ¿por qué no nos avisó cuando se estaba generando? Entonces, como tú bien nos comentas ahorita, la primer barrera que el maestro tiene es luego avisar lo que está sucediendo, ¿no? Para que entonces
no haya que quede el antecedente de que yo sí estuve reportando a mi autoridad. Ya si mi autoridad no le dio seguimiento o no hizo cabe otro tipo lo de que tenía que hacer, responsabilidad. pues entonces ya ahí el maestro, digamos que puede decir, yo ya aquí cumplí, ¿no? Sí, sin embargo, sí hay que darle continuidad. Ajá. Y segundo, aquí partiríamos una segunda parte, o sea, sería maestros, primero protegemos al chamaco, ¿sí? Ajá, sí. O sea, ya lo ponemos en una situación en donde yo ya puse en aviso a las autoridades para que las autoridades determinen si existe o no existe un delito, porque ojo, nosotros no lo podemos decidir. Hace poco tuve una situación similar en donde el director me dijo, es que nosotros investigamos y ya hasta que sabemos que es un delito le damos parte a la pepena. Ah, ok, entonces yo maestro hago las funciones de Ministerio Público, yo decido, no. Ajá. Entonces, lo primero es, yo pongo en conocimiento a la autoridad para que la autoridad me pueda determinar si existe o no existe una comisión de un delito, porque nadie que no sea el Ministerio Público está en la capacidad de decidir eso. Segundo, ya una vez que yo puse en conocimiento a la autoridad, es continuar dándole trámite, porque no es nada más presento la denuncia y la abandono y se va solita, ajá, sí. ¿Sale? Y tercero, si es una situación que va a pegar con la parte laboral del maestro, o sea, que digamos, es que pues me eché al director en contra, ¿no? Porque al final de cuentas el problema es para el director, quien va a tener que atender a la autoridad va a ser el director, etcétera, pues entonces de una vez ve ahora sí al sindicato y pone en conocimiento que hiciste del conocimiento de la pepena, que hiciste del conocimiento del DIF, que existía esta situación y que tienes el temor de que exista una represalia en contra de tus funciones como docente. Pero ya llevas Ahí sí ya traes Ajá. ahí, ¿verdad? Sí. Ya no es nada más de puros dichos. Ajá, ¿por qué? Porque entonces, vamos a suponer que no existiera la denuncia, pues va a quedar es que, mire, me sacó la lengua. O sea, Ajá, sí. Sí me explico, Como al final del te día son acuso, pero chismes. sin Ajá. pruebas, sin... Entonces, Ajá. no hay un procedimiento más allá. Digo, si vas a continuar con, yo requiero que muevan a mi directora, yo requiero que se le quite a ella del cargo, que cambie mi delegado, que etcétera. Ok, entonces tendremos que revisar el protocolo del mismo sindicato para ver qué marca, porque recordemos que el sindicato únicamente tiene injerencia sobre los derechos del trabajador. Entonces, si uno de los derechos del trabajador es efectivamente estar protegido con un cambio de sección, con un cambio de delegado, con una adecuación, adelante, se tendrá que hacer, pero no podemos confundir funciones unas con otras. Aunado a ello, si la cuestión no se puede arreglar con un sindicato, existe el Centro de Conciliación Laboral, que será para trabajadores, si son maestros, si son del Estado, pues va a uno específico, si son de colegio particulares, nos vamos al Centro de Conciliación Laboral estatal. Entonces, existen las dependencias dependiendo de en lo que trabajemos. Y un tip que puede servir, digamos, de por vida es, en el lugar en donde entras a trabajar, entiende a qué rubro perteneces, cuáles son las reglas que te norman, cuáles son las normas que tienes que acatar. Entendamos, no porque en este colegio se haga así, significa que está por encima de la ley. Los famosos reglamentos, ¿no? Exactamente. Un reglamento que es algo inferior nunca va a poder contraponerse contra algo grande que va a venir siendo la Constitución, que con ella tenemos los derechos humanos. O sea, nada puede ir en contra de los derechos humanos. Nada puede ir en contra de derechos humanos, de Constitución, de tratados internacionales, de códigos, de leyes, y va bajando hasta que lleguemos a los reglamentos. Entonces, un reglamento de la escuela es lo último que nos viene a interesar en un tema legal cuando se están vulnerando de derechos de menores. ¿Sí me explico? O sea, lo primerito es atacar el derecho humano y protegerlo. Y también se supone, no sé, si esos reglamentos también tienen que estar como, no sé, autorizados o los tienes que llevar a alguna dependencia para que ellos estén, la dependencia que ve estos temas laborales, esté enterada que existe ese reglamento. Claro. Se tiene que también llevar, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, no, pues aquí está mi reglamento, pero nunca lo registraste, nunca lo llevaste y entonces, pues está ahí como ideas mías, ¿no? La misma Ley Federal del Trabajo habla del RIT, el Reglamento Interno de Trabajo.
Y nos dice, bueno, en primer término, el reglamento interno de trabajo tendrá que estar homologado, es decir, que va en concordancia Exacto. con las leyes superiores, que vamos a hablar desde una constitución, una ley federal del trabajo, las NOMS, etcétera, hasta que podamos llegar a lo más adecuado y lo más específico aquí. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy manejando una escuela en donde tengo grupos, en donde tengo el A y el B, y primero es regla que primero, todos los lunes sale primero el grupo A, todos los martes sale el grupo B, etcétera, esos son reglamentos internos, porque van a ser cosas de más de operatividad en la escuela, que de cuestión sustancial que atacar a derechos. Exacto, ¿Sí? sí, ok. Muy bien. A ver, vamos a regresarnos un poquito. ¿Y por qué te decides a estudiar leyes? Digo, porque nos hablaste de esta faceta que querías ser maestra y de repente ahora, ¡pum! O sea, tenemos una superabogada. ¿Y cómo llegas entonces a decir, bueno, ahora voy para las leyes? Fue algo muy curioso, yo creo que fue el destino. Sí, a ver, Sí. ¿por qué? Cuando pasa lo de la normal, pues Ajá. me dicen mis papás, no te puedes quedar sin estudiar, ¿no? Evidentemente, entonces tienes que escoger otra carrera. Y yo digo, pues, educación regular, puericultura, pedagogía, Algo- psicología, algo que tenga que ver con los niños, ¿no? Ajá. Al final de cuentas. Y jugando, hago una apuesta y digo, si pierdo, hago el examen a derecho. Ok. ¿Por qué derecho? No sé, nomás cruzó por mi mente. Entonces, pues perdí, hice el examen a derecho y yo dije, si en el universo pasé. está, es que es lo más curioso, yo dije, si en el universo está que yo voy a estudiar derecho, voy a entrar sin estudiar. Ok. Otro tema muy interesante, porque considero que ahí yo soy otro error en el sistema, en la autónoma, porque honestamente deberíamos de elegir mejor a los candidatos que van a entrar a la facultad. Y si yo hubiera llevado a cabo esa selección hoy con lo que sé, yo no me hubiera seleccionado. Tú misma no tuvieras aceptado. Sí, porque para empezar, ¿por qué estudié Derecho? Pues porque perdí una apuesta, ¿no? O sea, realmente yo no tenía una motivación de quiero ayudar a alguien, de quiero cambiar, quiero reformar. No, o sea, yo entré porque pues era eso o una escuela que me quedaba bien lejos. Honestamente, esa fue mi decisión acerca del por qué estudiar Derecho. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar Derecho, ciertamente yo todavía no le encontraba la pasión a esto. Terminé la facultad y todavía ni siquiera le agarraba la onda. Pero yo siento a ver, que sí, que perdiste la apuesta y lo que tú quieras, pero yo siento que sí tenías cierta inclinación hacia ahí, porque ¿por qué no apostaste por otra carrera? O sea, por examen de otro. Sí, claro. Eso fue derecho. fue una cosa que cruzó, por eso te digo, fue el destino, el universo, porque realmente, o sea, yo jamás me imaginé siendo abogada, porque te voy a confesar algo, yo era muy tímida. O sea, era extremadamente tímida. A mí decir presente me aceleraba el corazón. En la prepa tú no tienes idea cómo sentía el corazón cada que tenía que decir presente. O sea, yo sentía literal un microinfarto cada que decían tabuada. Era... O sea, o el 92, porque yo era el número 92. Entonces, cada que decían el 92, yo tenía que decir presente. Era, o sea, yo decía, se me va a pasar el número, no voy a hablar, voy a decir una tontería. O sea, era un estrés, así que yo decía... El estrés... Era otra, ¿sí? Entonces, cuando entré a la normal, todavía continué siendo muy tímida. Y todavía tenía que dar clase y era... me van a comer los niños, ¿no? O sea, era como otra persona. Entonces, sucesos personales sí tuvieron muchísimo que ver con el hecho de que, pues de alguna manera naciera una nueva Marisol. Pero te digo, o sea, realmente motivación así que tú dijeras, para estudiar Derecho no tenía. Entonces, después cuando ya le paro yo, que digo, bueno, pues como que esto no me gusta. Ay, pues llevé en 5º semestre. Y dije, ¿y empezar otra vez? Ay, no, mejor la termino. Entonces... honestamente, no estudié Derecho porque quisiera, todavía terminé Derecho, salí un año, ni me titulé, no hice absolutamente nada. O sea, mi plan era ya dedicarme en ese entonces a los perros, porque yo empiezo con el tema de rescate animal estando en la universidad. Entonces, yo dije, pues, miren, constituí una asociación, y pues como que con este camino es un poco más tranquilo y... nada más, ¿no? Okay. Pero ahí es en donde nace mi verdadera pasión. ¿Por qué? Porque entonces yo veía que ya le pegaron al perrito, ya le hicieron, ya le quitaron esto, lo otro que yo,
y todo el mundo me decía, es que tú eres abogada. Y yo, es que eso dice el papel, pero yo no soy, ¿no? Ajá, sí. Entonces, empiezo mi carrera como abogada y pues le agarro la onda, me empieza a gustar, se empieza a volver como algo muy interesante, algo que de verdad me gusta, pero ya hasta que lo veo afuera. Y entonces empiezo a mutar al derecho animal. De ahí, pero realmente no había una conexión que tú dijeras, ¿quería ser una justiciera? No, eso no. O sea, fue simplemente el estado de necesidad que me hizo, oye, yo tengo la carrera y no hay nadie más que se dedique a esto, nadie lo está viendo, tengo que hacerlo, porque pues esperar a que otra persona estudie para que lo haga, yo ya la tengo, pues sí, y no la pienso usar, entonces pues bueno, vamos a usarla para esto, ¿no? Entonces empezaste ahí como, y entonces como que se combina la pasión que tenías por los animales, tu carrera, y entonces se hace como ese match. Okay. Sí, y porque dato curioso, también le tenía miedo a los perros. ¿Cómo crees? Sí, bueno, es más, todavía considero que de repente tengo que controlar mi miedo a los perros. O sea, yo sí he tenido la fortuna de poder experimentar los extremos de lo que a mí me rompía, lo que a mí me dolía, lo que a mí me daba miedo. Hoy creo que vivo de ello, lo controlo y lo hago perfecto. O sea, digo, todos los días es un reto constante, pero suena muy ególatra a lo mejor, pero no quiero que se vea desde el punto de ególatra, sino desde el punto de sí lo puedes hacer. Aunque creas que es muy grandote y que no es cierto, sí pasa. Si a mí me hubieran dicho hace 12 años, 11 años, acabamos de cumplir 11 años en la asociación, que yo iba a terminar ayudando a animales, yo te digo, seguramente yo prefería caminar 3 cuadras con tal de darle la vuelta donde no hubiera un perro, porque mi miedo era mucho. Entonces, erradiqué ese miedo a partir de estudiar, a partir de ver cuándo sí estoy en una situación de riesgo con un animal y cuándo no. Ya. Si tu vida fuera una serie de Netflix, yo creo que sí lo es. ¿Cómo se llamaría este episodio de tu vida en este momento? Ay. ¿Cómo lo titularías a este? Siento que cada momento está siendo el mejor capítulo de mi vida. ¿Cómo le llamarías a este? El mejor capítulo de mi vida. Ah, sí, el mejor capítulo de mi vida. Perfecto. Porque ahorita que lo dices, ¿cómo surge Mundo WOF? Ya nos dijiste, ¿no? Que te empezaste a involucrar en lo del rescate, pero ¿cómo surge? Porque dices, bueno, ya constituye una asociación, o sea, la cosa ya va en serio, ¿no? Ya no nomás así como de hobby. Ya no es un juego. No, exactamente. ¿Cómo surge? Porque ahorita les comentaba al principio que es activista, entonces, de Mundo WOF, ¿por qué? Mira, nace pues estoy en una depresión muy fuerte a nivel personal. Entonces, literal, yo me la pasaba acostada todo el día. Entonces, empecé a meterme a grupos de rescate de animales porque rescaté una perrita, yo no sabía qué hacer. A partir de que hay personas que me ayudan, yo digo, oye, existe todo un mundo de personas que ayudan a perros, porque yo no tenía idea. Porque yo le tenía muchísimo miedo a los perros. O sea, sí. Mi primer rescate yo le decía, ven, pero no te me acerques porque me das miedo. O sea, sí te llevo a mi casa, pero... Sígueme. Sí, era una perrita con un prolapso uterino. Entonces yo dije, no la puedo dejar así, ¿no? O sea, una persona le pegó y le dolió mucho y fue así como, me la tengo que llevar. Entonces, empiezo a ver que existe gente que sí ayuda a animales, que... Bueno, pues entonces empecé como a meterme a ese tipo de grupos y empezaba literal un memorama, ¿no? Aquí se perdió un perrito, se parece, ¡pim!, lo encontré. Y tenía como una habilidad para encontrar perritos. Habilidad guión, estaba sin hacer nada. ¿Yeah? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, literal, sí, pues estaba pues 24 horas al día tirada en la cama, viendo a ver qué hacía. Entonces, empecé como a juntar, así como de estos son, y empecé a rescatar muchos perros. Así, o sea, de que los encontraba. Tiempo después, conozco al que es el vicepresidente, cofundador y la otra mitad de Mundo WOF, que es Lalo, Eduardo Montes de Oca, que es el veterinario. Un saludo a Lalo. Te amamos. Entonces, con él empiezo con una perrita, pero la perrita venía con premio. Entonces, rescaté a una perrita que bajan en un taxi y le da
el taxi la deja ahí y ella súper embarazadísima empieza a correr. Entonces, total, que Lalo, que es mi mejor amigo, me dice, está bien, ándale, tráetela, él es veterinario. Entonces él me ayudó a cuidarla y de ahí pues pasamos de tener un perro a tener 8 de jalón, que eran los bebés, ¿no? Después llegó Peabody, que fue un pitbull todo sarnosito, que se andaba comiendo un sope. Y entonces, pues a él le dolió el corazón ver lo que tenía toda su piel estaba roja, así muy feo, con una cuestión muy fea. Algún día verán fotografías de él. Entonces, pues Lalo lo agarra y vámonos, ¿no? Y después llegó Alice, que fue una perrita que atropellan y queda con la patita totalmente destrozada. Y pues de repente ya era, pues es que ya tenemos 12 perros. Y llega, bueno, mi hermano siempre ha sido otro apoyo, Andrés. Él siempre así como que a él le tocaba limpiarles, pobrecito. A él le tocaba la parte más baja de la asociación. Sí. Entonces llega otra amiga, que es Claudia Salvatierra, y dice, pues acabo de rescatar estos gatos. Y pues de repente ya teníamos como 15. Ay. Y luego fue así de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces nos pusimos un nombre. Primero fue, pues, ¿cómo nos ponemos? Variedad de nombres, decidimos Mundo Wolf. Ok. Y entonces ahora ya teníamos una identificación, pero éramos literal 4 locos contra el mundo, ¿no? Entonces, el universo yo creo que siempre te pone a las personas indicadas. De alguna manera terminamos con el que es nuestro entrenador canino también desde hace 11 años, Víctor. Saludos a Víctor Leuto. Y entonces, con él seguimos, abrimos primero cursos de adiestramiento gratuitos, después nos aventamos por el curso de adiestramiento en lengua de señas, y luego, pues bueno, continuamos con esta misión, pero entonces también la misión de Mundo Wolf empieza a cambiar, porque antes íbamos por los perros que estaban en situación de calle, porque obviamente yo era una papa que no sabía nada de derecho. Cuando yo empiezo a aprender derecho y que empiezo a hacer pues los pininos en derecho animal, pues entonces empieza a cambiar la misión y empieza a cambiar la visión de lo que íbamos a hacer. Ya no era vamos por el perrito que está mechudito en la calle, ahora vámonos por el perro que fue maltratado. Y entonces ahí empezamos porque la ley todavía estaba en pañales. O sea, si ahorita apenas estamos en nuestros primeros pasitos, en ese entonces era un bebé lactante de cada 30 segundos, ¿no? Pues sí. Entonces, era muy bebé la ley. La realidad es que estábamos demasiado muchos. No había protección en realidad de nada. No existía la unidad especializada de maltrato animal y vejiato. No había nada. O sea, entonces, la primer manifestación que hago, ahí hice el ridículo bien padre. Les voy a contar. A ver. Intenté cerrar la avenida ¿en la 20 de noviembre? Ajá. No, la Glorieta Revolución. Glorieta Revolución, sí. Con 7 personas. Fracasé. Pues spoiler, me imagino fracasé. Sí, ¿no? Sí, porque, o sea, éramos 7 personas. Fue con una matanza de garzas que hizo. Ahí yo debo reconocer, no fui yo la que llevaba el movimiento. Yo todavía era chiquita, ¿no? Pero a partir de ese movimiento es cuando yo entiendo que tengo que hacer algo. Entonces, ante la necesidad de, me están matando las garzas enfrente de mí, o sea, teníamos una guardia montada 24/7 en contra de un tipo que les disparaba a diestra y siniestra y la autoridad no hacía absolutamente nada. Entonces, fue ahí como que cuando cae el 20 de, esto está muy mal. Y si a mí que me duele el dolor de los animales no hago nada, ¿quién lo va a hacer? ¿Alguien a quien no le interese? Lo que lo haga. Entonces, fue cuando empecé a ver, dije, vamos a enfrentarnos al miedo más grande, estudiar. Ok, ¿cómo se hace una ley? ¿En dónde? ¿Por qué? Porque, spoiler, acuérdense que yo no quería ser abogada, sí. Entonces, pues yo pasé de noche todas las clases, ¿sí? Entonces... ¿Qué historia sí me voy a poner? Sí, fue así como de, ¿y por dónde empiezo? O sea, porque en ese entonces no estaba la inteligencia artificial. No, pues, y era estudiar. Entonces fue a ver cómo se hace, cómo se reforma, cómo se promueve. Y luego, te digo, el universo nos va llevando con las personas correctas. De alguna manera, todo se me fue abriendo en camino. Llegamos a un punto en donde, ya teníamos la reforma. Empezamos a hacer programas. Entonces, cambia de nuevo la visión de Mundo Wolf y ahora se vuelve una misión legislativa. Y una cuestión más administrativa. Y después, cuando ya vimos que eso estaba medio estable,
pues nos regresamos a la cuestión judicial, que era la contienda. Entonces, a grandes rasgos, creo que fue en 2016, 17, se crea la unidad especializada en maltrato animal y abigeato. Y a partir de que nosotros nos pusimos en huelga de hambre. Pues fíjate. No, pues o sea, fue también todo un trayecto, ¿verdad? Para todo esto. Amiga, pues te agradezco bastante que hayas estado con nosotros. Tenemos todavía muchísimo de qué hablar, o sea, muchísimos temas. Pero nos gustaría que nos dijeras dónde, por ejemplo, los docentes pudieran contactarte. Claro, para alguna asesoría, para algún asunto que tengan por ahí. ¿Dónde te pueden localizar? Ya sea tanto en la parte de activismo como en la parte legal también. Miren, prácticamente yo vivo en Tequis. Okay. Entonces, literal, Tequis es mi zona, de ahí elotes, no salgo, voy a los elotes, a las crepas y nada más, no. Bueno, en primer lugar, tengo mi despacho en el Jardín de Tequis, bueno, justamente enfrente del Jardín de Tequis, arriba de la tienda de accesorios de mascotas, que es de lo que les voy a dar pauta para que sea más fácil de llegar. Justamente enfrente del Jardín de Tequis está la fuente, del lado de Carranza, ahí estamos, la tienda se llama Pet Life. Ahí también está el logo de Mundo WOF, porque ahí también atendemos lo que son módulos de denuncias, tenemos todos los servicios que se requieren para cualquier mascota. Entonces, la intención de Pet Life es formar, enseñar a las personas a buscar tanto un servicio profesional, saber a qué tienen derecho de exigirle con cualquier otro médico veterinario, con un entrenador, etcétera, erradicar los mitos acerca de lo que existe, ¿no? Apoyar a las personas a que compren lo que necesitan, más no lo que quieren. Exacto. Y bueno, ahí está todo el tema animalista, está ahí abajo, estamos entre Chocolates La Frontera y el restaurante Sam's, enfrente de la fuente. Y el despacho está justamente ahí, pero arriba. Nada más que para llegar al despacho tienen que entrar a la placita, primer piso, mano izquierda hasta el fondo, en el 109 ahí es. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues ya tenemos ahí el dato. ¿Mandé? Sí, por favor. 44 43 30 22 21. Perfecto. Entonces ahí para que cualquier tipo si quieren algo para sus mascotas, pues ahí ya nos dio también dónde, y alguna asesoría o algún asunto que necesiten también legalmente, pues aquí también ya nos dijo dónde está su despacho. Muchísimas gracias, amiga, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, y pues gracias a todos ustedes, y no nos dejen de seguir en la siguiente de Palabras con Crie. Hasta luego.